Bueno, bienvenidos al grupo, buenas noches. Tenemos la ponencia de Carmen Zavala el día de hoy, la presentación por número 496. El tema es que los ateos son creyentes. ¿Los ateos creen que no creen en Dios? Pregunta. Vamos en paz a Carmen Zavala que está hablando de su exposición. Bueno, como es costumbre, voy a leer el texto ya preparado y de ahí pasemos a la discusión, ¿no? El tema del presente café fue inspirado por una discusión que se produjo en un grupo de discusión en línea de práctica filosófica con motivo de un participante le deseara feliz Navidad, cito, a los que creen que creen y a los que creen que no creen. O sea, estaba alegando que hubiesen personas que no fuesen creyentes, ¿no? Por lo tanto, releído nomás para ponerlos a discusión, ¿no? Para ver un poco qué, porque de esto se armó toda una discusión en línea y que lo que queríamos ver es qué cosas se plantea sobre estos argumentos y sobre lo primero también, ¿no? Sobre el problema de que si es que se puede decir que un ateo es simplemente un creyente en la no existencia de Dios o si no es eso, es alguien que no se ocupa de la existencia de Dios, no le quita el sueño Dios, o el postulado de la existencia de Dios. Entonces con eso yo termino. Muy bien, damos paso después a las personas que quieran intervenir referente a la ponencia de Carmen Zavala, que yo sé que pasa bastante compleja. Toribio Torres. A ver, yo voy a plantear un asunto. Si hubiera una población de robots, que solo vivieran los robots, te preguntarían quién los ha hecho. Y posiblemente, si por ahí alguien le dijera que existe el hombre, de repente tendría sus dudas, ¿no es cierto? Y si por otro lado, quisiera conocer las atribuciones, seguramente los atributos del hombre, posiblemente los robots hablarían una y otras cosas a favor y en contra, pero nunca darían con la verdad de lo que es el hombre, ¿no? Esta es más o menos la discusión que se ha planteado en el tema. O sea, nosotros estamos aquí como si fuésemos, por analogía, los robots, ¿no? Sin serlos. Y estamos discutiendo de que si hay alguien que nos ha creado o hay alguien que no nos ha creado, ¿no? O sea, si los robots se hicieron por sí mismos o alguien los fabricó a los robots, ¿no? Lo más lógico podría ser de que a los robots sí alguien lo hizo, ¿no? Y no sé si lo más lógico pueda consentirse de que aquí alguien nos ha creado o somos consecuencia de algo creado como creación, ¿no? O sea, no tanto como la nada. Yo lo pongo esto como planteamiento a los argumentos que se han dado. El otro asunto es que se ha tomado a Santo Tomás, pero Santo Tomás, él, pocos años antes de morir, él reconoce que la Suma Teológica no es un libro adecuado, ni son planteamientos correctos para hablar sobre los temas que él ha hablado o se ha ocupado en la Suma Teológica. Él va a decir, esto es una cosa de una pajita, lo va a tirar de esto o sea, como una basura, ¿no? Se refiere a la paja del arroz, a la paja del trigo, etc. O sea, esto no sirve. Entonces, considerar que Santo Tomás, digamos, tiene una fuerte base para la discusión de ahora, me parece que habría que tomarlo en cuenta. Esto, que Santo Tomás mismo anota que no es un libro básico, bueno y bien hecho. Yo pienso que el tema, que si los ateos son creyentes, es un tema, digamos, bastante más amplio que lo que puede abarcar, digamos, la separata que se ha leído. O sea, este documento un poco que nos lleva, yo soy un poco crítico, porque nos lleva un poco a una contraposición entre las personas creyentes de un ser supremo y a las personas que por determinadas razones de estudio de su vida, sobre todo,
hayan llegado a la conclusión de que no existe pues, un creador. Pero esa discusión es una discusión totalmente bizantina, me parece. En estos momentos, en esta actualidad, plantear esa problemática es bizantina. El problema en la actualidad es la deshumanización del ser humano. Sin embargo, yo soy marxista, ¿no? Yo no creo absolutamente nada, o sea, yo soy la oveja negra de ese mundo. Yo me llevo mejor, me he dado cuenta que yo me llevo mejor con la gente que cree en Dios que con la gente que no cree en Dios. Los más religiosos, ¿saben por qué? Porque la gente que cree en Dios son gente más pacífica, son gente más tranquilos, ¿no? Gente con las cuales uno puede confiar. En cambio, las personas que no creen en Dios, o las personas que están demasiado monetizados, entonces esas personas son generalmente pues traicioneras o están siempre, o tienen muchos problemas psicológicos, ¿no? De reconocimiento, en fin. Para los que no creen, los ateos, se forma a través de la ciencia, a través de la teoría del conocimiento, y todo lo que uno conoce es lo que existe. Lo que no conoce probablemente exista o no, pero en este momento no influye en las fuerzas que rigen, digamos, el mundo donde yo vivo. En cambio, para los que sí creen en Dios, ellos consideran que hay un Dios que influye en el mundo donde viven, que es una fuerza que puede cambiar las leyes, por ejemplo, las leyes de Newton, las leyes de Einstein, ese Dios las puede cambiar en cualquier momento. Entonces, el asunto radica ahí, que cómo entendemos lo que existe en la realidad y qué es lo que tomamos como base para creer en eso, ¿no? Sobre el tema de los robots, yo creo que el punto es bastante ejemplificador. Digamos que los seres humanos crearon a los robots, es todo muy bien, pero si los robots pueden vivir por sí solos, pueden deducir las leyes del universo por sí solos, ¿de qué les sirve que los humanos los hayan creado? De nada. Tiempo cumplido. Turno para Carmen Zavala. Voy a empezar con los robots antes para que no se me vaya la idea. Sí, ese punto es el punto de la noche en realidad. Cuando los creyentes quieren, cuando esto sucede normalmente no los creyentes comunes y corrientes, sino los creyentes ¿no? militantes, postulan que todo el mundo es creyente, incluso los ateos son creyentes. A lo que van es luego al postulado de que no solo hay la creencia, de que no solo es válida la creencia en un Dios abstracto, sino que que tienen la idea de que existe un verdadero Dios y que a ese hay que admirarlo, obedecerlo y qué sé yo, y que hay una curia, un grupo de personas que son los verdaderos intérpretes de la voluntad de ese supuesto Dios. Entonces, el problema del robot, que si los robots creen que alguien los hizo y si esto es verdadero o falso, no es el punto, eso es lo que yo con lo que inicié la ponencia. Se plantea el problema, o sea, es la gente que, estos militantes religiosos plantean el problema como si fuera el problema de la existencia de un ser que ha creado el mundo de alguna manera, ¿no? Y que existe antes del tiempo y del espacio. Se plantea el problema como si ese fuera el problema, pero ese no es el problema, pues. Y eso es lo que él ha indicado, ¿no? El problema no es si los robots creen o no creen que aquí hay un ser humano o que alguien los creó o no, que estos pudiesen ser los seres humanos, qué sé yo. El problema es que la discusión es si hubiesen luego grupos de robots que se organizaran para postular que bueno, sí, nos han creado unos seres humanos y estos seres humanos son buenos, que tienen estos valores, y se pelearan con otros robots que postularan que no, a nosotros nos han creado unos animales que tenían estos otros valores y esta es su voluntad, y así y sucesivamente hubieran diferentes versiones sobre quién supuestamente los habría creado y cuál sería la voluntad de eso, y que además en vista de que han sido creados por ellos deberían, nadie sabe por qué, obedecer a lo que esos creadores, esos supuestos creadores piensan, y nadie sabe qué piensan, sino que eso es una elucubración, ¿no? Y que habría entonces tribunales de robots que decidirían qué es lo que supuestamente pensaban sus creadores. Ahí viene el problema, ese es el problema de fondo. O sea, lo que yo quiero mostrar es que la pregunta por la existencia de Dios
no es la pregunta por la existencia de Dios, sino es una pseudo pregunta que apunta, y por eso responde también lo de Tomás de Aquino, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Es una pseudo pregunta que en realidad lo que quiere decir es postular y defender la existencia de un Dios específico. Porque si fuera solo la pregunta si alguien nos creó, sería, pues como por ahí se dijo, una discusión bizantina. No nos quitaría el sueño. No habrían muerto tantas personas en las guerras religiosas si fuera solamente una discusión sobre si hubo o no un ente, ¿no? Que yo en mi tiempo de ocio me pongo a pensar, sí, pues podría ser, ¿no? Que hubo algo y que creó el universo, que hay una suerte de fuerza que creen los panteístas, ¿no? Que organiza el mundo. Pero eso no es causa de guerras y eso no es controvertido, ¿no? Entonces, cuando yo pongo el ejemplo de Tomás de Aquino, es solamente para mostrar la estrategia que Tomás de Aquino documentadamente pone, ¿no? Utiliza, que es primero postular que solo existe un Dios, que es el Dios Trino, ¿no? Luego pretender probar su existencia, pues, escribiendo argumentos controvertidos, pero en fin, argumentos sobre la existencia de un Dios abstracto, no del Dios Trino. Entonces no está, aun si esos argumentos fuesen válidos, no demostrarían al Dios Trino, y ahí está la falacia. Es una falacia que la mayoría de los profesores de filosofía medieval no la presentan, la omiten, hacen como si no existiese. Entonces ahí hay mala entraña, pues, porque no es que sean idiotas. Que Tomás de Aquino después tiró el libro al suelo y dijo que, ¿cómo se llama?, que no sirve. Eso ya no es relevante, porque lo relevante es que se utilizó su libro para quemar un montón de gente, para una serie de atrocidades, ¿no? Justificar ¿cómo se llama?, la Inquisición, ¿cómo se llama?, en fin, todas las atrocidades de la religión. Además, Tomás de Aquino es un ejemplo, porque análogos hay en otras religiones. A mí también me parece una discusión bizantina y trato de evadirla, ¿no? Pero resulta pues que la gente se ocupa de eso. Entonces, me llamó la atención de que, por ejemplo, en este grupo de discusión de filósofos, se la pasaron como 3 semanas discutiendo sobre el asunto, y acá también hemos discutido muchas veces sobre ese tema, y entonces, de alguna manera, es algo que ocupa a la gente, y por eso que yo planteaba el problema de por qué ocupa a la gente. Es una discusión bizantina, si es que estamos hablando del Dios abstracto, pero si hablamos sobre los dioses concretos, entonces no es bizantino, sino que es históricamente relevante, y además históricamente relevante hoy en día, porque hay una serie de problemas políticos a nivel mundial que pretenden remitir sus causas a cuestiones religiosas, ¿no? Tú dices que te preguntas que tú no crees en Dios, pero te llevas mejor con los creyentes porque son más pacíficos que los no creyentes, porque los no creyentes son monetizados y malignos. Hay un problema, ¿no? Tienes que ¿dónde te colocas tú, ¿no? Es una cosa para reflexionar. Muy bien, siguiente participantes, Boris. Buenas noches. Yo creo que la palabra Dios suscita demasiadas emociones encontradas y resquemores, y me parece que una forma más adecuada de abordar el tema sería preguntándonos qué cosa es la fe, porque en mi opinión la fe es una vivencia que está ligada a un sentido de trascendencia, y que no está en todas las personas. Es más, definitivamente no está en la mayoría. Pareciera como que la fe, no hablo de lo que un escritor llamó la fe del carbonero, ¿no? Que es ir todos los domingos a misa o seguir procesiones. No. Es la fe como vivencia, como búsqueda de trascendencia. Yo diría que es patrimonio de bien pocas personas. Y entonces, dejando de lado instituciones religiosas, catecismos, doctrinas, jerarquías religiosas, entonces
yo diría que el misterio está en discernir sobre lo que puede ser la fe, si es un fenómeno psicológico, como han querido verlo, o de verdad está ligado íntimamente con una búsqueda de trascendencia que es, yo diría, esencialmente humana, muy humano diría yo, pero es paradójico porque digo que es muy humano, sin embargo está presente en muy poquísimos seres humanos, ¿no? Y si uno de buenas a primeras, no voy a utilizar la palabra Dios, de buenas a primeras pretende negar, pretende simplemente de una manera simplona definir la fe como un fenómeno puramente psicológico, entonces tendríamos pues que descartar también como descartar la intuición, descartar los sentimientos y reducirlo todo a un razonamiento calculado y frío, ¿no? Y eso es deshumanizante, ¿no? Yo creo que el tema se ha desviado un poco, inclusive nos lleva a desvío del mismo proyecto. El problema es aquí que si los ateos son creyentes o no. Ese es el tema, me parece. A mí me parece de que los ateos, como que llegan al ateísmo, llegan por la vía racional. Tenemos como ejemplo último Sartre, ¿no? No lo hace ni por creencia. El ejercicio de la razón y el ejercicio de la explicación y el ejercicio de la duda que conduce a respuestas, ¿no? Como se plantea Sartre, y llega a la evidencia, digamos así, de que Dios no existe. Pero no se trata de eso, sino de probar de que sí, los ateos son o no creyentes, si llegan a ellos por fruto de la fe o de simple, bueno, ahí no puedo ver. Siguiente participante, Pedro. Bueno, justamente yo pienso que también la ponencia iba a si los ateos son creyentes. Miren, yo soy ateo y pienso que los argumentos básicamente son válidos, los 12 argumentos que se han presentado en la parte final de estos señores. Pero todos tienen una carencia muy obvia que es fácil constatar cuando uno conversa con una persona creyente. Por leer alguno, por ejemplo, cuando dice la hipótesis X es probable, si hay la evidencia ahí, cosas así, y más arriba que se explica algo complejo por algo aún más complejo, todos esos son argumentos que puede presentar una persona que de antemano ya cree en la ciencia o que piensa científicamente. Pero el problema con estos argumentos, y otros por acá bastante más simples todavía que los anteriores, es que generalmente esas personas niegan de antemano, negarían todo esto porque dirían que no creen en la ciencia. Entonces ahí viene la cuestión. Ninguno de esos argumentos es válido porque por último Dios está más allá de la ciencia y esa lógica puede estar equivocada. Ante eso, eso que puede ser una cuestión simplemente tirar la discusión por la borda, sin embargo hay una posición filosófica moderna que la sostiene, que es la posición posmoderna. La posición posmoderna dice que la ciencia es un relato y que está a igual nivel que otros relatos como son, por ejemplo, el marxismo, las filosofías o la religión. Entonces, cuando se trata de que todo sea relato, suponiéndose que la posición posmoderna tenga algo de razón, ninguno de estos argumentos que a mí me parecen tan cabales tendría valor. Otro asunto con estos argumentos es el siguiente, ¿no? Que por último uno le puede presentar el argumento más hermoso que se pueda formar, el más racional, pero alguien puede en última instancia decir, pero Dios está encima de la lógica y tú piensas que no crees, pero en el fondo solamente Dios lo sabrá porque Dios está más allá de la razón. Ante ese tipo de, entre comillas, argumento que a pesar de que tiene cierta lógica, tira por borda la lógica, contradictoriamente de nuevo, no es contradictorio para él, pues, porque para él no le importa la lógica. Entonces, en última instancia, la creencia o no creencia en Dios, alguien puede sostenerla, porque no es tema. No es tema, ese es el asunto. Claro, pienso también por atrás. Ese es el motivo de la ponencia, ¿no? Digamos, el origen de motivación y el motivo del título, ¿no?
efectivamente pues el religioso no reconoce la validez de la ciencia y de la razón, o por lo menos la reconoce solo en tanto que justifique sus creencias previas sobre Dios y sus postulados sobre lo que él cree que Dios cree y considera bueno. Y por eso la agresión, por eso es agresivo cuando esa persona te introduce en su mundo y te mira, te falta el respeto, no reconociendo tu modo de pensar diferente, ¿no? Sino que anulando todo lo que tú puedas decir con el argumento de que nada se puede probar, qué sé yo, y cuando tú crees que no crees, en realidad crees, y se entra en una discusión donde la lógica ya no tiene validez, porque justamente se desconoce el valor del razonamiento lógico, ¿no? Y solo se reconoce la lógica, como Tomás de Aquino, que sirve para justificar la fe. Y entonces ese es en realidad pues, el tema. El tema no es si... también pongo a debate la cuestión de la existencia y no existencia, pero sobre todo para mostrar los problemas que esa discusión presenta, ¿no? Y eso es un poco lo que se trató por ahí atrás, bueno, con Boris, ¿no? Cuando se critica a la fe, ¿no? La verdadera fe, como tú la llamas, o sea, la búsqueda de la trascendencia como algo, como un fenómeno psicológico, se lo estaría descartando como algo negativo, pero es que lo psicológico no necesariamente es negativo, ¿no? Una argucia de la mente, o una argucia psicológica de la mente es postular que hay un telos que no necesita ser Dios, puede ser la idea de la revolución mundial, porque hay gente que asumen la idea de la revolución de una manera teleológica, no de una manera científica, ¿no? Y eso la idea es que tú vas hacia algo mejor, ¿no? Que esa idea es una idea que psicológicamente sirve para que el ser humano pueda sobrevivir. Y no es malo, no tiene nada de malo, ¿no? Porque puede ser muy útil. Entonces no es un fenómeno simplón, no es despectivo. Porque la búsqueda de la trascendencia, esta discusión yo la he tenido con otros filósofos, ¿no? La búsqueda de la trascendencia, ¿qué es? Es un fenómeno evidentemente psicológico. No todo el mundo busca no todo el mundo busca la trascendencia, porque la trascendencia implica, para empezar, implica un ego grande, que no está mal. Que no está mal. ¿Por qué vamos a negar nuestro ego? ¿Por qué vamos a ser acomplejados? Está bien, pues si alguien tiene un ego grande y quiere trascender, me parece muy bien, ¿no? Pero es una cuestión psicológica, ¿no? Es un tema ideológico. Eso es otra discusión, ¿no? Pero volviendo, o sea, yo estoy respondiendo acá a la acusación, entre comillas, de que se rebajara el asunto de la fe a una cuestión psicológica, como si eso fuese realmente rebajarlo a algo, ¿no? Me parece que no es rebajarlo, me parece que lo psicológico no es algo negativo, es parte de cómo somos, ¿no? Ahora lo otro también que se dijo es que los ateos llegan al ateísmo por la razón. Ese es uno de los argumentos de los creyentes, ¿no? Que todo el mundo es religioso, pero que por la razón llegan al ateísmo porque se dan cuenta de que no se puede probar la existencia de Dios y entonces deciden no creer en lo que creían antes. Y justamente ahí viene la discusión, ¿no? No todo el mundo es religioso de arranque. En nuestras sociedades no religiosas, donde predomina la religión, sucede que la mayoría de la gente inicialmente es religiosa porque lo aprenden en su casa y en el colegio, pero en otras sociedades, ¿no? Sobre todo en las sociedades socialistas, gran parte de la gente no es religiosa, ¿no? Entonces no se ocupan del tema de la religión, no han llegado al ateísmo o a la religiosidad a partir de una reflexión. Claro que en algún momento, si después se han planteado el problema, a través con argumentos racionales, sustentan su ateísmo. Pero no es que fueron creyentes y dejaron de serlo por la razón, sino que nunca les ocupó el tema y el uso de la razón solo es una herramienta para justificar lo que de hecho piensan, ¿no? Es un poco
Yo voy a rogar a los participantes centrarse un poquito en uno de los puntos, no se extiendan tantos puntos, porque también la ponente se extiende en cada uno de los puntos, entonces se multiplican los puntos y la gente habla menos. Pero pon más gente por su rueda. Eso lo decía el moderador. A ver, bueno, he escuchado bastantes cosas y me enfoco en el porqué de la existencia de un Dios. El Señor dijo que era ateo, ¿verdad? Sí. Ahora, yo digo, eso me hace preguntarme, ¿qué soy yo? O sea, ¿soy ateo? ¿Soy un creyente? O como en la política, no sé, no opino, ¿no? O sea, no sé en qué parte estoy exactamente. Ahora, psicológicamente, el Dios nace a partir de la búsqueda de respuestas para preguntas demasiado complejas que hasta la actualidad no se han podido dar a cabida, como el quién soy, el de dónde vengo y por qué estoy acá. Sinceramente son preguntas que yo no he respondido y que no sé si alguien los haya respondido. El Dios nace como un apoyo psicológico porque hay personas que pues no pueden solas, que necesitan a un Dios como apoyo cuando ya no tienen nada más en qué apoyarse. Ya han pasado por lo que es ciencia, han pasado por lo que es apoyo familiar, apoyo social, y ya cuando se siente una caída total, pues generalmente la gente recurre a eso, ¿verdad? Escuché que se habla bastante del cristianismo, pero yo he tenido contacto con muchas personas que son religiosas y no solo son cristianas, y me he dado cuenta que las personas mucho buscan demostrar en lo que ellos creen, y es más, se aferran a hechos no racionales para demostrar que esto cree. Y por eso voy ahí, que si nosotros vamos a intentar demostrar la presencia de Dios, no lo vamos a hacer nunca si usamos solo la razón. Si intentamos racionalizar todo lo que estamos haciendo y todo lo que pasa en nuestro entorno, nunca vamos a llegar siempre a la respuesta de que Dios no existe. Porque podemos aplicar todas las pruebas que científicamente existen en la actualidad y ninguna nos va a apuntar a que Dios existe. Por eso es que no se usa la racionalización en lo que son hechos de fe o creencias, ¿verdad? La deshumanización de la sociedad que mencionó el Señor. Yo desde pequeño he tenido contacto con la religión y es donde me han inculcado la mayoría de mis valores. Porque si no hubiera tenido contacto con la religión, no sé qué valores tendría ahora mismo, ¿verdad? Y es más, creo que el 100% de las personas que están acá han tenido contacto directo con lo que es la religión de pequeños. Bueno, yo pienso que los ateos no son creyentes. Hay creencias, sin lugar a dudas, religiones. Por ejemplo, los budistas no tienen Dios, son ateos. Habría que pensar eso. Pero la verdad que el ateo llega a esta conclusión, y en este caso sería un ateo filosófico porque razona primero y encuentra una base para deducir de que no hay Dios. Pero también hay ateos que son científicos, que a través de la investigación logran el convencimiento de que las leyes o de la existencia del mundo al margen de Dios, que el mundo ha sido producto de una acción, digamos, natural. Normalmente dicen que el punto de inicio fue el Big Bang, pero en fin, entonces esos serían ateos científicos. Pero también hay gente atea que sencillamente, para no preocuparse de este problema, dicen: soy ateo, soy agnóstico. ¿No? Entonces hay diferentes tipos de ateo. A través del estudio, a través del razonamiento, podemos llegar a mejorar la sociedad sin o prescindiendo de la existencia de Dios y la existencia de valores que prácticamente no provienen de la religión, como alguien dijo. Proviene de la autoformación de cada uno mismo, del ser humano. Si el hombre quiere superar 1000 cosas, las supera, pero eso está dentro de él. Gracias. Señora, usted. Sí. ¿Usted? No, creo que usted... El tema dice, los ateos son creyentes. El ser humano es una unidad que tiene varios aspectos. Tiene la razón, tiene la fe, tiene la intuición. Entonces, no podemos
desaparecer cualidades que son innatas, pensando de que exclusivamente se va a hacer la respuesta. Veamos, si nos basamos en el desarrollo de la historia, como nos han explicado, vemos que ha habido un proceso en la humanidad, como un ser viviente, un hombre, que ha ido desde su infancia, su adolescencia, a su madurez. Y el proceso ha sido que la razón en el desarrollo de la materia que se ha manifestado en nosotros ha ido cada vez tomando mayor plenitud y ha ido en desmedro de una cualidad que era necesaria para su existencia. Entonces, en el desarrollo de la historia, la Edad Media, la razón, el Renacimiento, el regreso a la razón, vemos, por ejemplo, la necesidad de encontrar un equilibrio. Por ejemplo, cuando Kant hace su crítica y llega después a la necesidad de escribir otro libro para decir, pero mi empleado necesita la idea de Dios para poder seguir viviendo. Entonces, el desarrollo, como dicen, de la razón es la que nos va dando mayor amplitud de que si existe la causa original, la final. ¿Existe un Dios que se interesa en nosotros? ¿O es un Dios que nos creó y bueno, fue una creación y ahí quedó? ¿Qué nos está diciendo en este momento la ciencia? Los universos múltiples, la infinidad de respuestas que pueden haber. Y cuando el ser humano se encuentra al término de su vida, muchos que eran totalmente agnósticos o no creyentes, inmediatamente aceptan, ¿no? Como la respuesta de un filósofo, bueno, no pierdo nada en que acepto su existencia. El punto es, por eso que presento presenté estos argumentos de Dios al final colgados, aclarando que la idea es que estos argumentos dejan traducir la intencionalidad de lo que mueve un poco al que pregunta o al que postula la existencia de Dios. A través de la refutación de los argumentos se deja traducir un poco también eso, qué es lo que ha motivado a postular la existencia de Dios. Y eso es en realidad lo importante, porque efectivamente no tiene sentido tratar de mostrar la no existencia de Dios a quien de hecho no acepta la razón, ¿no? Y entonces, y el que sí la acepta, entonces ya no cree en Dios. Entonces, es una discusión de sordos. Entonces por eso el tema no era si Dios existe, sino que los argumentos están colocados un poco para dejar ver los problemas que plantea la pregunta. El problema es qué es lo que lleva a la gente a postular a Dios y a negar con tanto fervor la posibilidad de que otros no crean, ya sea en Dios o en su propio Dios. Ese es un poco el tema de fondo, ¿no? Y por eso es que entramos a hablar de psicología, de una serie de otros factores, ¿no? Un poco de lo que se habló acá es el factor histórico, ¿no? Cultura más antigua, el Dios era un Dios castigador, ¿no? Había una curia, había un grupo de intérpretes, ¿no? Que normalmente eran los que estaban digamos, directamente también en el poder político, los que interpretaban la voluntad del Dios, y todos aceptaban eso como natural, que si es que hubiese el Dios, no todos aceptaban al Dios, pero si es que hubiese el Dios, sería interpretado por un grupo X, ¿no? Esa era, digamos, la relación normal, y había menos, ¿no? Vamos a decir que no existía, pero no era predominante la idea que existe hoy en día, ¿no? Como el Dios, como el amigo imaginario, ¿no? La persona con la que yo converso, cuando estoy solo, no tiene con quién conversar, con quién compartir sus problemas más íntimos, entonces uno habla con Dios y Dios lo escucha y entiende todo lo que uno dice, claro, es lo mismo. pero esa relación, digamos, personal no era la forma más frecuente probablemente en los tiempos más antiguos, mientras que hoy en día esa, ¿no? Es la forma, digamos, en un mundo más donde el individuo tiene la dominancia, esa es la forma más aceptable de Dios, entonces de la relación con Dios, ¿no? Entonces la relación de Dios
va cambiando la relación que la gente cree tener con Dios o considera tener con Dios, va cambiando según las necesidades de las personas de postular la existencia de un Dios. Y esa es en realidad un poco la temática, ¿no? ¿Qué cosa hace que las relaciones con Dios se postulen de una manera y no de otra, ¿no? Y no del Dios abstracto, porque eso no le interesa a nadie, sino de los dioses específicos, ¿no? Eso es un poco lo interesante, ¿no? La relación con la moral, porque por ahí se dijo, ¿no? O sea, el Dios siempre considera que lo moralmente bueno es lo que moralmente se considera bueno en una sociedad, ¿no? Por eso que siempre se dice, Dios salve a América, ¿no? Muy, muy gracioso, ¿no? porque o Dios salve a la reina, ¿no? O sea, esos dichos que son así, que se dicen como si no significasen nada, significan, son el punto, ¿no? Dios no salva a cualquiera, salva a la reina, no salva a cualquier pueblo, salva a América. Ahí está la idea de que Dios tiene que salvar mis intereses, ¿no? Eso es un poco y ahí detrás de eso está en realidad qué lleva a las personas a postular y a defender la existencia de Dios a tal punto de que no pueden concebir que alguien no esté dentro de ese modo de ver el mundo, ¿no? Las cosas han evolucionado por sí. Él forma parte de una comunidad y es el producto de esa comunidad. La religión es una imposición posterior porque es irracional. Por esa razón es que surge el criterio de la fe. La fe es definida por Saulo de Tarso muy explícitamente de la siguiente manera: fe es creer en lo desconocido. Para que haya Dios es necesario creer en lo desconocido, es decir, en la irracionalidad. De manera que hay que partir del criterio de que lo natural es no tener Dios. Ningún niño cree en Dios. Se le impone la creación de Dios. Y por supuesto se le impone porque eso es irracional. Después se tiene que aceptar esa existencia por una razón, porque hay necesidad de afirmar el individualismo. Y el individualismo es antinatural. Las sociedades son colectivas. Si yo soy colectivista, pienso que soy el producto de la sociedad y de la naturaleza. Y esa es la religión de los antiguos peruanos. No tenían Dios, pero tenían una religión. En la actualidad la ciencia niega la existencia de Dios. El caso del debate entre Hawkins y el Papa, el penúltimo Papa, es categórica. Hawkins le dice: discúlpeme usted, señor, pero los físicos sabemos de que el universo aparece hace 15.000 millones de años, pero antes de ese momento del Big Bang, lo que había era el infinito anterior, de manera que antes de eso no hay Dios. Pero el universo que está en expansión tampoco tiene nada que está fuera, entonces no puede haber fuera del universo Dios. Entonces en la ciencia no cabe Dios, la existencia de Dios. Ahora, eso de que la religión nos da ética, eso es lo más mentiroso que puede haber, porque Dios, precisamente porque se dice que es absolutamente bueno, entonces nos condona todos los males a condición de que, por supuesto, creamos en Él, y a condición de que, por supuesto, nos confesemos. Y un Dios que confiesa o salva a todo el mundo es un Dios inmoral, absoluto, además. Tiempo concluido. Gracias. Manuel Arbucón. Buenas noches. Bueno, hay varias personas que quieren participar, por lo cual el comentario será breve, ¿no?
No se puede tampoco trabajar en una sola idea, pero sí hay algunas cosas que quisiera compartir, ¿no? Por ejemplo, el título, ¿no? El título. Los ateos son creyentes. Para comenzar, el título, ¿no? Y ya es, digamos, nos lleva a un comentario, porque los ateos son creyentes. Ya suelta, digamos, la idea de que de alguna manera está presente Dios en el ateo, ¿no? Claro que uno cree, ¿no? Todos creemos en algo. El punto es analizar ese algo precisamente. Todos podemos creer en algo, en extraterrestres, en vida después de la muerte, en dioses, en la ausencia de dioses. Pero el punto es analizar ese algo, ¿no? Ese algo vale la pena, ese algo es racional, ese algo conviene a la mayoría, me conviene solo a mí, ese algo me lleva inclusive a la felicidad o nos lleva a la felicidad. Se menciona por otro lado a Santo Tomás, ¿no? Y en algún momento me pareció que se quiso por parte de alguien de repente relativizar a Santo Tomás, pero hay que recordar algo, ¿no? Santo Tomás es una figura importantísima en la historia de la iglesia, ¿no? Es un santo, lo han hecho santo, y además sus trabajos han sido de alguna manera el caballo de batalla, han sido las piedras en las cuales se ha fundamentado la doctrina, ¿no? No es cualquier autor que escribió un libro, ¿no? Es uno de los padres, ¿no? Junto con Agustín también, que también fue santo. Ahora hay que entender a propósito de Santo Tomás, ¿quién era Santo Tomás? O Tomás de Aquino. Era un individuo que vivió en el siglo XIII. Entonces, si yo me ubico en el siglo XIII, a mí me parecería esperado, común, normal, creer en algo superior, creer en Dios, o inclusive en un Dios antropomorfizado, porque estamos en el siglo XIII. Lo curioso es, estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay, a diferencia de hace 8 siglos, suficientes explicaciones que acompañan a una etiología divina de los asuntos difíciles de explicar en la actualidad, ¿no? Digamos que, claro, se mencionó por parte de la ponente, ¿no? Hay cosas que son difíciles de explicar, entonces de alguna manera el alcacercer para nuestros dolores espirituales es rápidamente la idea de Dios, ¿no? Dios sabe por qué lo hace, o no te preguntes, ¿no? Ese asunto de Dios que está por encima de la lógica, de la razón. Y bueno, eso también, el problema que yo veo a veces con esto es que imposibilita el diálogo, ¿no? Porque rompe la comunicación hablar de que hay algo por encima de todo, ¿no? Bueno, ya es tiempo. Preguntas en realidad, con respecto al posmodernismo, se mencionó que las preguntas aquí consignadas serían inválidas porque el posmodernismo revela o trata de manifestar que lo que uno fundamenta son relatos, son metarrelatos. La religión y el marxismo serían, por ejemplo, relatos bastante abarcantes, universalistas, progresivos, como se suele decir. Y sin embargo, aquí en las preguntas precisamente lo que se está tratando de hacer es poner en discusión, quitarle base a esos grandes relatos. Por ejemplo, cuando se dice, no es aceptar nuestra ignorancia, no es mejor aceptar nuestra ignorancia en vez de buscar un consuelo ilusorio de esa ignorancia. Esta frase, por ejemplo, esta proposición sería típicamente postmodernista, porque es una proposición débil, una proposición que trata de hacer trastabillar relatos grandes y establecidos, ¿no? Entonces las preguntas serían más bien postmodernistas, no todo lo contrario. Y la otra cosa es que yo como ateo no me había ocupado de eso, pero me ha desconcertado lo que tú dices, que en realidad un Dios abstracto no es lo que interesa. Un Dios abstracto no me sirve a mí de mucho, ¿no? Creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, ¿cómo es que se definen las religiones si es que ese Dios abstracto no es tan estimulante? Siempre he pensado yo que una manera más clara de definir las religiones, no exclusivamente, pero de manera bastante enfática, son dos cosas: las casas y la ropa, la arquitectura y el diseño. Ahora, esas cosas son formas, ¿no? Por ejemplo, desgraciadamente aquí no tenemos ninguna mezquita, pero si tuviésemos mezquita, veríamos la fuerza que tiene la arquitectura como definición de una religión, como forma,
Ahora, una forma es una cosa bastante material, la ropa, lo que llevo en las manos, lo que llevo en la cabeza, lo que el predicador lleva en la cabeza son cosas bastante materiales. Entonces ahí estoy desconcertado. ¿Cómo es que lo inmaterial se define mediante lo material? ¿Por qué es que las religiones sacan su peso a través de... lo derivan de la forma? ¿No sería cosa de invertir nuestra pregunta y preguntarnos, sin una bajeza, pero discretamente preguntarnos, ¿son creyentes los creyentes? Muy bien, y Carmen Zavala, su participación. No, me pareció interesante el punto que no se había tocado, es el que postuló el doctor Ricardo Rey sobre el hecho de que en realidad los niños aprenden la religión en los colegios, y por eso siempre en la mayoría de los religiosos, ¿no? En nuestra sociedad que es muy religiosa, las autoridades educativas que están coludidas pues, con la iglesia, insisten siempre en la importancia de la enseñanza de la religión. Pero si la religión fuese algo innato, que todos naturalmente tenemos la fe, no habría ninguna importancia, porque todos espontáneamente pues, seríamos, creeríamos en Dios, y además de alguna manera milagrosa en el Dios específico, ¿no? Y ahí estaría el milagro, ¿no? Comprobado, ¿no? Pero como no es así, como eso es falso, además hay la necesidad del adoctrinamiento, ¿no? La importancia de los rituales y de la parte que se llamó material de la religión como base, como ¿no? modo de afirmar la parte abstracta. Sobre eso sí, pues los de las diferentes religiones y sus teóricos tienen una sustentación, ¿no? Tanto los musulmanes, ¿no? Averroes, ¿no? Los cristianos, los judíos, y me imagino que las demás religiones también tienen buenas fundamentaciones sobre por qué los rituales son importantes, ¿no? Y que finalmente se reducen a explicaciones psicológicas, ¿no? Pero por la misma razón que todos los rituales, no solo los religiosos, son importantes. Yo quiero enseñar valores, cualquiera que estos fuesen, es importante, olvidándonos ya de las religiones, es importante imponer ciertos rituales, ¿no? Lo que yo siempre digo, ¿no? El cafecito que nosotros servimos es un pequeño ritual, ¿no? Yo quiero creer, ¿no? Yo sé cómo lo interpretarán los demás, pero yo quiero creer que ese ritual representa el placer, ¿no? El placer del pensar, ¿no? O sea, que el pensar no sea solo una cosa abstracta, sino que vaya acompañado con algo material. Eso es algo que es una forma, ya lo decía Platón también, es una forma de hacer que las ideas, determinadas ideas cualquiera que fuesen, ya sean científicas o religiosas, es acompañándolos de aspectos rituales y de rutinas, ¿no? Eso no me parece tan controvertido. Tres últimos de los nuevos y tres de los que ya han hablado, ¿ya? Y lamentablemente no da tiempo para más. Estamos ya fuera de la hora, 9:37. A ver. La señorita de atrás, usted. Sí. Sí, bueno, para empezar quería tomar la última frase de si los creyentes son de verdad creyentes, porque me pareció muy interesante, porque si todos fuéramos creyentes, de por sí no necesitaríamos tener que adoctrinarnos, como dijeron. Bueno, partiendo del Dios abstracto o el Dios concreto, yo creo que sí se debe hablar del Dios abstracto, porque simplemente el Dios solamente representa la explicación de la inseguridad del hombre ante no saber por qué suceden las cosas. Entonces, ese mismo nombre, ese mismo concepto toma diferentes nombres. Y para los materialistas o para muchos de los que se creen ateos, simplemente se aferran a la ciencia. La ciencia viene a ser lo mismo que es el Dios para los creyentes. Viene a explicar todo lo que el ser humano no puede entender. De esa misma manera, cuando se hablan de los crímenes cometidos en nombre de la religión, que en realidad son cometidos en nombre de la política, yo puedo también hablar de todos los crímenes cometidos en el nombre de la ciencia. Estamos hablando de manipulación genética, no solo eso, estamos hablando de experimentación, estamos hablando de simplemente sacrificios de humanos en aras del beneficio de otros seres humanos. Luego, sobre los valores, yo creo que en el caso de los valores sí tiene razón, porque yo también he sido educada de alguna manera religiosa, solo que Dios viene a reemplazar a los padres. Los padres simplemente se lavan las manos y dan la tarea de educar a los hijos con los valores, que por cierto son unos valores
a beneficio propio, son unos valores que simplemente te enseñan a esperar una retribución, algo a cambio, y simplemente agarran el modelo que ya está generalizado de un Dios que tiene ciertos valores ya establecidos y no tienen por qué tener que pensar y explicarlos bien. Y eso simplemente es eso, Dios reemplaza y la religión reemplaza el trabajo de los padres. En cuanto a los valores o la sociedad como deformadora de la religión, porque para mí también la religión siempre se inicia de alguna manera directamente en contacto con la naturaleza y por lo tanto material. Son las masas las que luego deforman esa idea, y yo creo también que yo creo que el ser humano no es sociable, yo creo que el ser humano pierde su individualidad, yo creo que el ser humano no debería perder su individualidad, porque parte de perder su individualidad y pertenecer a la masa es la inseguridad de dudar, la inseguridad de no estar seguro y la inseguridad que le hace aferrarse a diferentes religiones, incluida la ciencia. Y bueno, y luego yo creo que sí, la ciencia es un Dios. Yo no creo en la verdad absoluta científica, mucho menos, yo creo que los científicos tampoco la creen. Yo creo que el solo hecho de que ya aceptamos de que estamos hablando de teorías, no podemos afirmar nada, tenemos que decir yo creo, yo pienso, yo me aferro a tal teoría, yo no puedo afirmar que sea cierta, necesariamente, porque eso también iría en contra de los principios científicos en realidad. Y bueno, y sobre lo que Dios, hacer el paralelo de Dios y ciencia, porque para mí Dios y ciencia tienen demasiadas cosas en común, o sea, la ciencia es un Dios, digamos. Y que Dios salva a la gente, lo mismo con la ingeniería genética. Tiempo completo. Señor Chavarri. Quería 2 o 3 preguntas a Carmen. Una es, en realidad, partiendo de la existencia de Dios, ¿es acaso el sentido que tenemos los seres humanos de querernos probar a nosotros mismos que existimos? ¿No hay acaso esta necesidad individual que se traslada también a una necesidad colectiva? ¿Es acaso los mitos o los que creen son irracionales? Porque también la historia, el devenir histórico ha demostrado que ha habido mitos que han sido sustentados por ciertas necesidades y por ciertos intereses colectivos con respecto a otros grupos, a otros colectivos. Entonces, yo quería decir que la discusión sobre si Dios existe o no existe no es un problema bizantino, ¿no? O inútil. Yo creo que en nuestro tiempo es importante debatir constantemente este problema, porque a mí me llama la atención de que en la actualidad, en la época en la que estamos, con el desarrollo fabuloso de la ciencia, todavía más de la mitad del mundo tienen creencias en una divinidad. A mí me asombra eso. No es cierto. A mí me asombra eso. Me asombra que más de la mitad de la humanidad crea que existe una divinidad. Si estudiamos este problema históricamente, vemos que no siempre en una etapa histórica de la humanidad ha habido la creencia en una divinidad. Hubo un tiempo, fue cuando empezaba la destrucción de la comunidad primitiva, donde recién se empezó a ver focos de creyentes. Ahora yo quisiera saber acá quiénes creen en el conocimiento científico y quiénes no creen. Yo creo que el que no cree en el conocimiento científico va a andar siempre desorientado, va a ser inconsecuente en sus ideas y por lo tanto va a cometer errores que lo van a llevar no sé a qué. Pero yo creo que en estos momentos el ser humano que no crea en el conocimiento científico pues tiene que hacerse ver. Hay un filósofo norteamericano que hace 40 años escribió un libro titulado Mentes Cerradas. ¿En qué consistía esto de mentes cerradas? Que dice que había esas personas que se cierran al conocimiento científico es porque se han formado hábitos de no pensar. Y por lo tanto hay que hacer un trabajo especial para lograr que abran sus cabezas, sus mentes y puedan pensar, porque hasta ahí ya no piensan. Sí. 3 personas que ya hablaron y con eso terminamos y luego las palabras de la ponente final. Toribio Torres, 3 minutos. Agustín de Hipona no pretende demostrar la existencia de Dios, sino dice se toma conocimiento de Dios, ¿no? Y la manera de tomar conocimiento de Dios para él es que todo lo que está a los ojos de uno nos maravilla, ¿no? Todo esto,
no hay una respuesta cómo se ha podido hacer o realizar, pero es maravilloso, ¿no? Y pone toda la naturaleza y el hombre mismo como es, ¿no? Y para él sería eso tomar conocimiento de un ser que ha podido hacerlo todo, ¿no? El ateo dice casi lo mismo, solo que se sustenta en la razón o en su racionamiento. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hay que ver es que el ser humano no necesariamente, cuando en este caso como yo que estoy hablando, no necesariamente al hablar o al pensar o al decir algo es solo la razón, sino tengo una serie de otras cosas que yo en este momento las tengo activas, ¿no? Mi sentimiento, mi pasión, ¿no? Mi desencanto y tantas otras cosas las tengo en vivencia. O sea que cuando yo razono o digo soy racional, no necesariamente es aislando el resto. O cuando estoy emocionado también o con pasiones, no necesariamente yo he sacado la razón. Nada se saca, somos así. Entonces el ateo cuando dice que él lo que plantea es solo por la razón, no es verdad. La hace con otras cosas y las tiene que reconocer que hay otras cosas y que no necesariamente se pueden tildar psicológicamente. Hay más cosas de lo psicológico que tiene el ser humano. Hay cosas que uno sabe que tiene más allá de la propia razón y de los propios sentimientos, de las propias experiencias psicológicas que uno ya tiene. Todo el mundo lo siente, lo quiera reconocer, lo quiera o no reconocer, lo tiene. Y cuando se dice yo creo en Dios, lo hace con todo eso. Y cuando se dice que no es creyente o que es ateo, también lo hace con todo eso. Entonces en este sentido, los seres humanos solamente estamos prácticamente por una posición en un río. Uno está en el bando izquierdo y los otros están en el bando derecho. Y no se pueden ver porque las perspectivas de cada bando se ven diferentes. Usted, 3 minutos. Bueno, yo creo que el tema acá del Dios abstracto que crea el mundo, del Dios concreto que decide mi vida, en realidad tiene dos preguntas básicas, ¿no? La primera pregunta es ¿cuáles son las leyes que rigen el mundo? Y la segunda pregunta es ¿cómo conocer esas leyes? Y el que cree en Dios generalmente se pregunta ¿cuál es la moral que yo debo tener? ¿Cuáles son los valores que yo debo tener? ¿Qué es lo que debo hacer en este mundo? ¿No? Entonces la respuesta él siempre las encuentra pues en Dios, ¿no? En cambio el materialista responde a esas mismas preguntas sobre la moral, sobre los valores y sobre sus actos como que son producto de unas leyes de la materia, específicamente las leyes que rigen a la sociedad. Él se reconoce en un producto de su sociedad y reconoce que su conciencia está al nivel del desarrollo de su sociedad y que corresponde a un estrato social, en este caso una clase social, y por lo tanto su moral, sus valores y las cosas que él va a hacer en este mundo corresponden a eso y no corresponden a la voluntad externa. Entonces, yo creo que el tema de la existencia o no de Dios en este momento se debe básicamente a la el gran desorden que vive el mundo actualmente, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Gracias. En realidad, equiparar la ciencia con la religión es un error tremendo. Es un error tremendo. Es cierto que en cualquier conocimiento humano existen bases ontológicas que tienen que admitirse para que sea dable el conocimiento, pero de ahí equiparar la ciencia con la creencia religiosa, cualquiera que sea la religión, incluso las más racionales que las hay, es una ignorancia. Implica que no se ha entendido nada del método científico. Implica que la ciencia, no es como se ha dicho acá, que la ciencia explica todo para el que sabe la ciencia. Mentira, los científicos comienzan admitiendo la ignorancia, pues. Esa misma frase implica que no se ha entendido lo que es la ciencia. La ciencia no es un sábelo todo, comienza justamente porque no sabemos, es al revés. De hecho no se puede considerar que sean lo mismo, salvo que entonces no se conoce la ciencia. Pero otra cosa, es cierto pues que yo creo que los ateos sí creen. Ay, por último, ¿qué tiene malo en creer? No hay nada malo en creer, porque hay creencias y hay creencias. Hay creencias que son absolutamente irracionales y hay creencias que son completamente racionales. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que se debiera discutir. No es que no se crea,
es que hay algo así como un miedo, si se cree es algo ilógico. No es cierto, pues. La lógica también puede ir con la creencia. Y eso está en los principios de la lógica también. No es una lógica que te enseñan en la universidad, hay que ir a los fundamentos. Además, justamente se puede hacer una crítica para la ciencia en cuanto a los crímenes que se cometen en nombre de la ciencia. Y justamente lo mismo se puede decir en los crímenes que se han cometido en nombre de la religión. Por eso es que la ponencia no puede reducirse simplemente a decir esto es lo que quieren decir en el fondo y esto es lo que quieren decir en el fondo. Porque alguien con un poco de imaginación puede decir, pero no se trata de política, pero no se trata de lo que quieren decir, se trata del tema. Cuando la persona es inteligente va al tema y no a lo que solamente lo que uno quiere interpretar. Entonces sí es válida la pregunta, ¿los ateos creen o no creen? Ah, entonces sí hay que ir al problema, porque la filosofía dice que justamente no hay que resolver los problemas simplemente porque los problemas sean lo más importante, lo más urgente. La filosofía también atiende problemas que sean simplemente por el gusto de saber. Por el gusto de saber, uno debería preguntarse esos problemas también ociosos, vale la pena preguntárselos, porque cuando alguien ya tiene esa creencia y tiene un poquito de inteligencia, puede llevar el problema a otro plano, y eso se reproduce en la historia. Y además no es tan malo. Recuerden el problema ocioso de los escépticos. Si yo digo que no existe el conocimiento, pero ya estoy afirmando un conocimiento, parece una pregunta tonta, pero en el desarrollo de la historia se desarrolla toda la teoría del conocimiento y con el tiempo la epistemología. Por lo tanto, esta pregunta ociosa, lo que no creen también creen que no creen, puede parecer tonta, pero con el desarrollo de la historia puede determinar toda una teoría de qué significa creer, qué tipos de creencia hay, hasta dónde se puede el hombre creer. De repente hay cosas que no podemos creer. Entonces, todos esos estudios no se han hecho. Por lo tanto, el problema, aunque parezca ocioso y simplemente una cuestión de lógica, como los escépticos, puede llevar a más cosas. Palabras finales de la ponente Carmen Zavala. Justamente yo aclaré desde el inicio que el problema cuando se dice que los ateos creen, o si son creyentes, no se refieren a que crean cualquier cosa, sino que está implícito la pregunta, creen en Dios, ¿no? O en este caso a la no existencia de Dios, ¿no? La discusión se abre y se diluye en una cosa etérea a propósito. Eso es parte de la intencionalidad del planteamiento de la pregunta, cuando se diluye el problema de que si creen, porque puedo creer usar la palabra creer para decir creo en la ciencia, pero eso no es lo que está preguntando. No se está preguntando si los ateos creen que mañana va a salir el sol o que las leyes de la ciencia son válidas. Cuando se dice que los ateos creen, son creyentes, se refieren específicamente, la pregunta está dirigida a que si son creyentes en Dios o en cualquiera de sus formas, cuando dicen por eso el subtítulo es ¿los ateos creen acaso que no creen en Dios? No estoy diciendo que la pregunta sobre la existencia o no la existencia de Dios es filosóficamente no interesante y no se debe discutir, porque acá se ha planteado alguna vez también esa pregunta. No que estoy diciendo que planteada en estos términos agresivos, de decir, como se dijo por ahí, impidiendo todo diálogo, diciendo de adelanto que los ateos sí creen en Dios en realidad, o creen en su no existencia, o de una manera, habiendo creído, luego lo niegan, y todas estas cosas que dicen. La pregunta en el fondo ya no es si existe o no Dios, sino que hay una suerte de arrogancia, ¿no? De arrogancia, de querer imponer sobre los demás, sin discusión, la absoluta necesidad del hombre, del ser humano, de creer en Dios, ¿no? Y por eso es que hubo estos argumentos sobre que los niños no creen pues espontáneamente en Dios, y por eso es que hay que inculcarle tanto la creencia como sobre todo la creencia específica en algún Dios, ¿no? El punto es que la pregunta en abstracto la podemos discutir, pero el motivo por el cual se arman las guerras y por el cual la gente se enfurece y quiere imponer su punto de vista es ese otro, y eso es lo que quería yo mostrar acá, ¿no? Lo otro sería una discusión alegre, amable, ¿no? Pero resulta que las discusiones sobre Dios no son pues así alegres,
no son solamente de café, como nosotros las que estamos teniendo acá, sino que son pues con la espada, con las bombas, quemando a la gente, en fin, son de otro tipo, justamente se evita la discusión. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque la pregunta no es esa pregunta abstracta, ¿no? Respete su tiempo. ¿No? Los científicos, cuando se dedican a la ciencia y hay fenómenos que no pueden explicar, no postulan pues, en ese momento a Dios. O sea, el Dios es si es que en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, profesan alguna religión, no lo hacen durante el trabajo científico. En ese momento, cuando hay algo, fenómenos inexplicables en sus observaciones, en sus trabajos, tratan de buscar una explicación, ¿no? Y en ese sentido, la religiosidad es una cosa lateral que no forma parte central de su actividad científica, ¿no? La ciencia trabaja siempre en base a hipótesis, y en eso se diferencia de los postulados de la religión. Se dijo también que los padres son los papás, mamá y papá, que forman la religión según sus intereses individuales, pero la iglesia, ¿no? O Dios, se dijo, reemplaza el trabajo de los padres y da el verdadero camino. Dios no reemplaza el trabajo de nadie. Hay dos posibilidades de interpretación de Dios: mi Dios individual, que hace exactamente lo que yo quiero, o el Dios de la autoridad religiosa, ¿no? Entonces, esas son las interpretaciones. No sé si por ahí a alguien se le ocurren otras. Pero entonces los padres no deforman los intereses, no deforman la religión según sus intereses, sino quien los deforma es uno o la autoridad religiosa, ¿no? Que pues como vemos, bendicen pues a los delincuentes más grandes, ¿no? Le dan visto bueno, se meten en la política y es cierto que la necesidad individual y la necesidad colectiva, a través de mitos, sustentan los intereses colectivos contra otros grupos. Ese es justamente el kit del asunto, ¿no? Contra otros grupos, y ahí está la palabra clave, ¿no? Todos hablan de que Dios es universal y tanta cosa, ¿no? Pero ese postulado inmediatamente se enoja, porque no hay ninguna religión, me parece, que postule un Dios universal en el sentido de que cualquier interpretación de él sería válida, ¿no? Sino que siempre hay una interpretación correcta que resulta que es la del grupo, y que son los intereses de los que dominan en determinado grupo, y están normalmente contrapuestos a los intereses de otros grupos, ¿no? Por eso se producen las guerras religiosas, ¿no? Si no, pues todo sería armonía, ¿no? No habría ninguna necesidad de mostrarle al otro que su Dios es falso, ¿no? Si todos son dioses del amor. En los últimos 2 milenios los dioses han sido del amor, ¿no? Entonces no habría habido ninguna guerra, ¿no? Se dijo que el ateo no actúa solo por la razón, sino por factores psicológicos, por pasión, por su visión del mundo, ¿no? De alguna manera, igual que los religiosos, ¿no? Sí, pues. Sí. Por eso es que no tiene sentido decir que esa contraposición de religiosos pues, creen en la razón y los otros creen en Dios, como si no hubieran todos esos otros factores, no viene al caso, ¿no? No nací siendo religiosa y después utilicé a la razón para negar la existencia de Dios, sino que nunca fui religiosa, ¿no? Y igual mis hijos. Y bueno, pues eso es un poco, ¿no? Todo para allá no... Bueno, cerramos... siempre ya café concentrado, o sea, no hay polémica. Pueden plantear los temas que quieran en forma simplemente de concepto. Es un poco la temática. El autocontrol como conducta ética. El autocontrol. Es un amplio. Es muy amplio. Son temas de concepto. El autocontrol. Ya, ¿cuál es el tema más? Sí.
Conceptos, una palabra. Una palabra. Así se quedó concentrado. Dos. El lenguaje, votación. Pero físicamente fuera del cielo. 21. Recuento los temas: el autocontrol 8 votos, la transformación del mundo 16 votos, la risa 14 votos, la duda 20 votos, la defensa de la vida espiritual 1 voto, la mentira 15 votos, la obligación 17 votos, el cielo 1 voto, el lenguaje 21 votos. Por lo tanto, el último tema, el lenguaje, se lleva el sitial para el próximo café filosófico.